Vice, bienvenida a Pasar la Palabra, a su espacio de la Vicepresidencia de la República, donde hablamos de muchos temas competentes a la vicepresidencia, al progreso del país, y uno de esos es el medio ambiente. Por eso nos complace que usted está aquí hoy sentada con nosotros. Quiero que usted nos cuente un poco de su vida. Aquí los micrófonos abiertos para usted. Tatiana Roa Bendaño, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Cuéntanos un poco de su trayectoria en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la importancia que tiene este tema para el país. Bueno, a ver, empiezo. No me gusta tanto hablar de mí, pero un poco para contextualizar, yo he sido activista ambientalista, también en los últimos años de, me he dedicado a trabajar con algunas universidades, entonces también tengo como un pie en la academia. Eh, digamos, mi vida como activista ha estado muy cercana a los movimientos ambientalistas, a los movimientos campesinos, afros que defienden el territorio. En esa perspectiva, digamos, resalto como algunos procesos en los que he estado, el referendo por el agua, que es yo creo que una de las luchas más emblemáticas que ha dado el ambientalismo colombiano, las luchas contra el extractivismo, entre ellas digamos, una de las acciones más importantes y en estas dos recuerdo a una persona muy importante para nosotros que fue Rafael Colmenares. Con él jalonamos tanto el referendo como el agua, como lo que se conoció en algún momento como la moratoria minera, que terminó en una acción jurídica que dio lugar a la sentencia famosa de la ventanilla minera, que hoy es como un hito de las luchas antiextractivas. Y también, digamos, ya de mi última época, rescato la lucha contra el fracking, que es una lucha que empezamos a liderar hace varios años y que dio lugar a una convergencia muy importante de ambientalistas y organizaciones de diverso índole, además de las organizaciones sociales, académicos, artistas, muchísima gente que se fue juntando y que, digamos, como logro ha mantenido que el fracking se constituya en una bandera nacional y que hayamos logrado frenar todos los intentos que hay de fracking y que hoy el actual gobierno también lo haya asumido como una de sus banderas de gobierno. Entonces, es un poco ahí interno de mi vida como ambientalista. Yo, aunque vengo de haberme formado como ingeniera de petróleos, terminé en esto del ambientalismo, yo creo que un poco ligada a esa relación que desde niña mis padres, mi madre y mi padre, nos, sensibilizaron sobre todo en torno a los ríos, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. A principios de este año me dio por aceptar ser viceministra, un lugar que realmente no esperaba como estar, o sea, siempre he estado más desde el lugar de los movimientos sociales, y he creído más como en las posibilidades de transformación en lo local, pero creo que es un momento importante del país, un momento histórico, donde no solamente es un gobierno de izquierda, sino un gobierno donde el tema ambiental es central en muchos aspectos, ¿no? Y eso fue un poco lo que me hizo estar en el lugar en el que hoy me encuentro. Estamos en un gobierno que habla constantemente de la paz total. Entonces yo quiero hacer una pregunta a usted y es ¿cómo se está haciendo para llegar a esa paz total, pero con el ambiente, con el medio ambiente? Bueno, nosotros en el ministerio hablamos mucho de la paz con la naturaleza. De hecho, nuestra COP, la COP 16, que se va a hacer en Cali, es uno de sus ejes, es la paz con la naturaleza. Y parto por decir que la naturaleza no la entendemos simplemente como el medio ambiente, la naturaleza somos también nosotros. Cuando hablamos de paz con la naturaleza, hablamos mucho en términos de la necesidad de transformar las relaciones entre los seres humanos y la relación con la naturaleza no humana. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos la construcción de paz total en esa reconciliación entre nosotros los humanos
y de nosotros los humanos con la naturaleza no humana, como ya lo mencioné antes. Bueno, solo de un tema, se me adelantó, y es el tema de la COP16. Se va a hacer en Cali, en el Pacífico, en el corazón del Pacífico colombiano, y yo quiero que usted me cuente cómo se está preparando el país, cómo se está preparando la región para recibir este evento tan importante a nivel mundial conforme al medio ambiente. Bueno, yo creo que esto es un reto inmenso. Es un reto no solamente del gobierno nacional, no solamente del Ministerio de Ambiente, sino que debe ser un reto del país y particularmente de la región, como tú dijiste. Y la región no me refiero al Valle del Cauca o a Cali, sino al Pacífico. Es una COP que yo creo que el presidente y la vicepresidenta decidieron hacer en Cali por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el Pacífico, como ya lo mencionamos, es una de las regiones, si no la más biodiversa del mundo, pero también toda la diversidad cultural que hay en el Pacífico, pueblos negros, pueblos indígenas, mestizos. Es una región además emblemática en sus luchas sociales y Cali en particular, pues es la ciudad de la resistencia. Entonces yo creo que ahí el gobierno se jugó una carta y es ir a Cali, ¿no? Donde efectivamente hay una suerte de conflictividad muy presente, pero también una resistencia muy, muy grande y la posibilidad no solamente de hablarnos los colombianos, sino de hablar con el mundo en unos ejes que son centrales. La paz con la naturaleza, entendida no solamente, digamos, en relación a cómo, como dice el presidente, entendemos que nos estamos jugando un momento para la humanidad, o sea, o seguimos en guerras o asumimos, digamos, unas transformaciones que se requieren, pero también es la COP de la gente, ¿no? Es otro de los hitos que queremos que sea esta COP, es una COP donde las voces de las demandas de las comunidades, las apuestas, las alternativas que están construyendo desde los territorios para hacer, digamos, esa paz con la naturaleza, porque el Pacífico, por ejemplo, es una de las regiones más biodiversas del mundo, porque tenemos, digamos, somos un país muy biodiverso, tiene que ver justamente con todas esas formas de vida que quizás no han sido valoradas como deberían, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces yo creo que la COP es una oportunidad de hacer visible mucha de esa riqueza que hay en el país, no solamente, digamos, en términos naturales, sino también en términos culturales. ¿Y cómo nos preparamos? Nos estamos preparando en un esfuerzo porque la gente de la región tenga una presencia vital, o sea central en la COP, pero también articulando esfuerzos desde diferentes ámbitos del gobierno nacional y del gobierno con diferentes actores. Es un proceso que suele hacerse en 2 años y que lo estamos haciendo en menos de 6 meses. Nos quedan 5 meses ya y los retos son enormes, ¿no? O sea, organizar no solamente la formalidad de la negociación internacional, sino de todos los espacios donde la gente va a participar, lo que se conoce como la zona verde. Pero además yo creo que hay un reto también, y es que los colombianos y las colombianas tenemos que entender que no podemos opacar, digamos, toda la otra gran cantidad de gente que va a venir acá por poner nuestros temas, ¿no? Que son muy importantes, pero que también tenemos que darle lugar a que se escuchen la voz de la gente que viene de África, de Asia, que viene de Europa, de los otros continentes, que también tienen mucho que contar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto y es cómo equilibramos esas agendas nacionales con la agenda internacional. Total. Obviamente en estos cubrimientos, en estas agendas, se trata de tocar muchos temas, obviamente, pero digamos, ¿cuáles son las coyunturas principales que se van a hablar en esta COP16? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas que son a veces un poco técnicos, por decirlo de alguna manera, y que justamente estas negociaciones internacionales hacen que
no tenga acceso fácil a la gente, ¿no? Entonces hay un punto que tiene que ver, y no me voy a enredar con el artículo y con todo eso que suele usarse, pero un tema que es central y que aquí en Colombia, sobre todo el movimiento afro quiere colocar, que tiene que ver el movimiento negro, que tiene que ver con la participación, el tema de pueblos indígenas y lo que se conoce en la negociación como comunidades locales. Ya ahorita en Nairobi se logró poner el tema de los afrodescendientes o las comunidades, digamos, la diáspora, digamos, africana, que hoy tiene una diversidad de expresiones en todo el continente y seguramente en otros continentes, pero particularmente de acá, porque de aquí, digamos, es que surge, de aquí de América Latina, es que surge la necesidad de que se haga, digamos, de que esa diversidad no se funda, digamos, en ese concepto de comunidades locales. Esa es una discusión importante y que ha sido liderada por Colombia, ¿no? Y que parece que, según nos informaban en estos días nuestros compañeros que estuvieron en Nairobi, ya tiene, digamos, unos primeros pasos dados y con un cierto reconocimiento. Entonces ese es un tema importante y que tiene que ver con muchas, digamos, de los aspectos de la negociación, entre ellos, digamos, distribución de beneficios frente a los temas de biodiversidad. Es un tema central, digamos, porque muchas veces las comunidades locales, o muchas veces no siempre las comunidades locales son las que han conservado la biodiversidad, pero esta diversidad ha sido apropiada por unos sectores, ¿no? Las farmacéuticas, bueno, quienes hacen de la biodiversidad un negocio, pero las comunidades no tienen posibilidad, digamos, de acceder a todos esos beneficios que se negocian a través de ella. Entonces ahí hay un debate y claro, puede tener muchas miradas frente a ella, ¿no? Que más allá, digamos, del tema de que no se puede reducir, diría yo, más bien, no se puede reducir como si fuera un tema meramente mercantil, sino que también hay toda una apuesta política en esa discusión. Y otro tiene que ver con las secuencias genéticas, ¿no? Que es un tema también muy técnico, pero que está muy en el centro de la discusión, y es cómo, digamos, se discute todo este tema de las secuencias genéticas y todo lo que se puede derivar de ahí, pero efectivamente ahí vuelvo y coloco el tema, o más bien lo coloco en relación a la distribución de beneficios, que es justamente, nosotros somos los países que tenemos la biodiversidad, pero sin embargo los países llamados desarrollados o los países del primer mundo terminan, digamos, lucrándose de esta biodiversidad. Entonces hay también, digamos, ahí toda una suerte de discusiones. Y por supuesto hay discusiones que vienen de hace mucho, que tienen que ver con temas como los transgénicos, que también hay debates aquí en el país, en el continente y en otros continentes, de todos los riesgos que eso implica para la biodiversidad. Entonces, bueno, hay temas que vienen avanzando. Colombia, esperamos, tenga una posición que pueda liderar, digamos, una mirada más progresista frente a lo que se discuten en estas negociaciones internacionales. Bueno, yo quería preguntarle, decimos al principio, los ojos del mundo están en Colombia para esta COP16 en el tema de medio ambiente. ¿Cómo está Colombia hoy y qué tiene para ofrecerle al mundo? Bueno, Colombia es como ya dije, es uno de los países más biodiversos del mundo. En los últimos, en este gobierno hay una apuesta muy importante por la biodiversidad. El año pasado logramos frenar la deforestación, que es una de las grandes amenazas. Hay intereses enormes, digamos, de acaparamientos de tierra, de expansión de cultivos, digamos, de negocios que se surten de la biodiversidad, incluso la misma madera. Entonces, el país ha hecho una apuesta importante por frenar la biodiversidad y por hacer procesos de transformación territorial que impliquen otras economías. O sea, cómo se potencian, digamos, toda esa diversidad de iniciativas que hay a nivel local, o sea, frutos silvestres, digamos,
productos no maderables, hay mucho de lo que hace la gente en las comunidades, desde artesanías, pero pasando por muchas otras alternativas, incluso medicinales, etcétera. Entonces ahí hay como toda una apuesta de este gobierno por lo que ha dado en llamar los núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad. Entonces yo creo que ahí hay mucho que mostrar de lo que se está haciendo en varias regiones del país. Todos los procesos de restauración ecológica que se vienen haciendo y que son centrales, o sea, cómo la restauración termina constituyéndose en una alternativa para la gente también, o sea, digamos que tradicionalmente las tierras en este país han sido valoradas entre más intervenidas hayan sido. ¿Cómo revalorizamos la importancia de tener bosques? ¿Cómo revalorizamos la importancia de tener biodiversidad? Y eso tiene que ver con transformaciones que se tienen que hacer en los territorios. En eso estamos trabajando. Y yo creo que ahí, en términos normativos, hay asuntos que vienen caminando y que ya algunos de ellos han salido. Yo creo que van a ser bastante novedosos, digamos, en el país. Estamos discutiendo, por ejemplo, con el movimiento indígena, un decreto sobre autoridad ambiental indígena, que yo creo que eso va a ser algo muy interesante, en el que ya tenemos acuerdos importantes. Se viene en la reglamentación de los capítulos, de algunos de los artículos de la Ley 70, que también han sido procesos construidos con las comunidades negras. Hay, digamos, avances que hemos realizado en términos de las reservas temporales para proteger y para ordenar los territorios frente a lo que se llamó en algún momento la piñata minera. Entonces, en términos ambientales, yo creo que venimos haciendo un trabajo muy importante, y yo creo que lo más rico tal vez sea el mismo proceso de actualización de la Política Nacional de Biodiversidad, que se viene realizando con una gran participación ciudadana en muchas regiones del país, y con los movimientos étnicos y movimientos campesinos, que yo creo que van a mostrar, digamos, toda la riqueza de experiencias que se desarrollan en este país y los avances que Colombia ha tenido en términos de biodiversidad, solo por nombrar algunas de las cosas más importantes. Bueno, muchos avances, mucha expectativa por lo que se viene en los próximos meses. Normalmente a quien pasa la palabra nos gusta dejar el micrófono abierto, dice, para que usted haga una invitación a los colombianos, a lo que se viene en tema de medio ambiente, a que entiendan un poco la importancia del evento que se viene, y pasando al evento, el reto que llega, ¿no? Porque el evento obviamente es la mirada del mundo hacia Colombia en tema de medio ambiente, pero termina el evento de la COP y sigue, digamos, el proyecto. Entonces, le dejo los micrófonos abiertos para que usted le hable a los colombianos. Bueno, yo creo que el momento en que estamos viviendo y esta COP, quiero volver a la COP, para nosotros para nosotros tiene un reto muy importante, y es que dejemos a este país un mensaje de la importancia que tiene para la biodiversidad para un país como Colombia. O sea, hasta ahora nosotros no hemos valorizado eso, no hemos entendido, y yo creo que incluso en sectores mismos del gobierno a veces no entendemos la importancia de ser países biodiversos, no entendemos la importancia de ser uno de los países que más agua tiene. A veces nos interesa mucho intervenir nuestras áreas sin entender que eso significa vida digna para la gente. O sea, podemos recorrer este país y las zonas más degradadas ambientalmente son las zonas donde la gente vive con menos dignidad. Nos interesa eso, nos interesa, y el mensaje que yo dejaría es que este año sea un año que nos permita ser un año de mucha reflexión, pero también ser un año de mucha educación ambiental, pero no la educación ambiental tradicional, sino esa educación que nos transforme, ¿no? Y que nos permita justamente llegar a procesos de reconciliación con la naturaleza, de repensar nuestras relaciones con la naturaleza. Yo creo que eso es un poco el reto que tenemos en el Ministerio de Ambiente, y que como ambientalistas el movimiento ambientalista tiene, ¿no? O sea, es cómo generamos un proceso que permita transformarnos.
o sea, generar otros valores frente a la naturaleza, generar otra cultura, empezar, digamos, un camino que nos permita incluso llegar a muchas de los planteamientos generales que se trazó este gobierno, porque yo creo que este es un gobierno, yo diría que más que de izquierda es un gobierno ambientalista, o sea, los planteamientos, no solamente del presidente, sino de la vicepresidenta, son, digamos, de alguna manera los que cautivaron a mucha gente de este país, pero que también han cautivado al mundo. Entonces tenemos un reto de mostrar eso que hemos hecho y de generar ese cambio, ese cambio en el chip que tenemos ahí metido de lo que supuestamente es el desarrollo, ¿no? Entonces creo que esas alternativas que tiene la gente es la oportunidad de mostrarlas y de ver que por ahí hay muchos de esos caminos de lo que podría ser el vivir bien, la vida sabrosa de la que habla la vicepresidenta, muchos otros conceptos que han construido los pueblos para decir nuestro camino no es el desarrollo, nuestro camino es el summa causa y el buen vivir, el ubuntu, la vida sabrosa, en fin. Viceministra, muchas gracias por este espacio, por contarnos un poco en materia de medio ambiente como al país, lo que se viene con la COP, el tema de las comunidades, el tema de los movimientos. Para nosotros es un placer tenerla aquí. Siempre bienvenida, pasa la palabra a esos micrófonos. Y bueno, les habló Juan Diego Cardoso. Hasta una próxima ocasión.